Hola, soy Pablo de Tienda Detector. En este vídeo quiero dejarte una serie de consejos que te pueden ser de gran utilidad a la hora de comprar tu detector. Tanto si eres principiante, novato, como si ya tienes experiencia en el hobby, te podrían ser de gran utilidad. He intentado agrupar toda la información y todas las preguntas que hacen los clientes en el proceso de compra en 10 puntos fundamentales, que los vamos a explicar ahora a continuación. Punto número 1. Tienes que tener bien en claro que no todos los detectores de metales valen para todo tipo de búsqueda. Es importante que sepas el entorno donde lo vas a usar. En terrenos mineralizados, poco mineralizados, debajo del agua para hacer submarinismo, para buscar pepitas de oro, monedas, etc. Esta información es muy importante que se la traslades a tu vendedor para que te pueda ayudar y te pueda aconsejar de acuerdo a tus necesidades de detección. Punto número 2. El presupuesto. Es muy importante que tengas claro lo que te quieres o te puedes gastar en el detector. De esta manera podemos acotar la lista de opciones que están disponibles en el mercado para tu presupuesto. Punto número 3. Tipos de detectores. De acuerdo a la tecnología, los detectores se dividen en dos grandes grupos. VLF o de muy baja frecuencia y los detectores de pulsos e impulsos. No me voy a meter, o sea, no es la idea meterme en detalles técnicos, pero quiero que tengan claro que se dividen en estos dos grandes grupos. El 80% de los detectores que se venden normalmente para búsqueda de monedas, reliquias, anillos y joyería en general, los que utilizamos normalmente para salir al campo, a la playa, son los VLF. ¿Okay? Se podría decir que tienen una búsqueda más amigable porque tienen la capacidad de discriminar los metales. Tiene la capacidad de quitar a veces metales no deseados como puede ser el hierro. Y por el otro lado tenemos los detectores de pulsos o impulsos que son más recomendados para personas ya con más experiencia que busquen objetos más grandes a mayores profundidades. Este tipo de detectores tienen el problema de que no pueden discriminar de la manera que lo hacen los VLF. Se puede discriminar un poco a nivel de sonido, pero todo eso lo puedes hacer si ya tienes experiencia en este tipo de búsqueda. Por eso normalmente el 80% está enfocado a los detectores VLF, que son los detectores que normalmente adquiere la gente para practicar este hobby. Punto 4. El tipo de frecuencia. Una de las preguntas que más nos hacen es qué es la frecuencia, qué son los kilohercios y demás. Entonces intentaré explicarte, sin meterme en detalles técnicos, el tipo de frecuencia que te puede llegar a ser de gran ayuda para tu tipo de búsqueda. Si te das cuenta cuando ves las características técnicas de un detector, están medidas en kilohercios. Vas a ver kZh, que son los kilohercios que tiene un detector. Lo principal que tienes que tener en cuenta en este punto es, a mayor frecuencia, el detector va a ser más sensible a objetos pequeños y menos conductivos, pero se limitará en la profundidad, le costará penetrar en el terreno y viceversa. A frecuencias más bajas vas a obtener mayor profundidad de búsqueda, pero va a estar orientada más a objetos más grandes, ya que perderías sensibilidad para los objetos pequeños. Por ejemplo, si vas a buscar pepitas de oro, lo que necesitas es un detector de la más alta frecuencia posible. De esta manera, el detector tendrá la capacidad de detectar las pequeñas pepitas de oro. El oro también es poco conductivo, por eso es fundamental llevar un detector con la más alta frecuencia disponible. Y en el caso, si vas a buscar objetos más grandes y a mayores profundidades, que quieres que penetre más el terreno, el detector, necesitas aminorar la frecuencia. ¿Okay? Eso es lo fundamental en este punto, que tengas claro. Mayor o menor frecuencia. Cuando mires los kilohercios que tiene un detector, eso es lo que te mide la frecuencia que tiene. Entonces, acuérdate de esto. A mayor frecuencia, tiene mejor rendimiento para objetos pequeños y menos conductividad, con menos conductividad, y a menor frecuencia puedes profundizar más, pero vas a ir a buscar objetos más grandes, no tanto pequeños porque se los saltaría. ¿Ok? Punto número 5. Hablamos de las bobinas. Existen diferentes tipos de bobinas en el mercado. Las más normales, las más comunes son las bobinas concéntricas y las doble D, que seguramente las habrás visto en todas las características de los productos que aparecen en las diferentes webs de detección de metales.
Las bobinas concéntricas, de acuerdo a su estructura interna, conforman un centro de detección. El bobinado interno forma una especie de centro en la cual emite un cono de detección hacia abajo, y la gran ventaja de este tipo de bobinas es que el usuario puede centrar muy bien el objeto. Cuando el detector detecta la presencia de un metal, eso es muy fácil de ser centrado por el usuario. O sea, el usuario se puede dar cuenta rápidamente en dónde estaría exactamente dicho objeto, gracias a este tipo de estructura interna que tienen las bobinas concéntricas. La desventaja que tienen este tipo de bobinas es que para entornos más mineralizados, como puede ser una playa, la arena de la playa, tienen un poquito más de problemas, van un poquito más inestables. ¿Okay? En el caso de las bobinas doble D, que es el otro tipo bastante extendido, y hoy en día las marcas optan por este tipo de bobinas, de acuerdo a su estructura interna son como dos bobinas en una, en forma de D, son consecutivas. La gran ventaja con estas bobinas es que, al contrario de las concéntricas, se adaptan muy bien a terrenos mineralizados, aguantan mejor la mineralización del terreno. La desventaja podríamos decir que es lo contrario de las concéntricas. La desventaja es que la centralización del objeto, centrar el objeto por parte del usuario, es un poquito más complicado, pero eso no quiere decir que sea difícil. Lo puedes solucionar con la experiencia, no necesitas tampoco demasiada, y con el sistema pinpoint de tu detector para centrar el objetivo. Punto número 6. Algo muy importante también es la elección del tamaño del plato. Esto está relacionado con el punto 1, cuando hablábamos de qué tipo de búsqueda vas a realizar, qué es lo que quieres buscar. Existen bobinas de mayor tamaño y de menor tamaño, de todos los gustos, doble D y concéntricas, pero en el caso del tamaño es muy importante, porque si bien una bobina más grande te proporcionará una profundidad mayor de búsqueda, también vas a reducir la sensibilidad de tu detector. Si estás buscando objetos pequeños, como pueden ser monedas o pepitas de oro, no es bueno que elijas una bobina exageradamente grande, llevándote solo por la profundidad, porque no te va a valer. Y por el contrario, si estás buscando objetos grandes a mucha profundidad, una bobina pequeña no va a penetrar en el terreno como una de mayor tamaño. Entonces es inverso, a mayor tamaño puedes lograr mayor profundidad de búsqueda, pero tendrás una menor sensibilidad. Y en el caso de bobinas pequeñas, no penetrarán tanto en el terreno, pero tendrás una mayor sensibilidad para objetos muy pequeños. Eso tienes que tenerlo muy en cuenta a la hora de elegir tu detector. Punto número 7. Si te habrás dado cuenta, cuando lees las características técnicas de los detectores de metales, hay algo que muchos incluyen, que son los modos de búsqueda. Estos no son más que configuraciones preinstaladas de fábrica por las marcas, por las fábricas de detectores de metales, en las cuales los parámetros centrales, como puede ser la discriminación y la sensibilidad, ya están ajustados. Por ejemplo, hay varios modos que se pueden llamar reliquias, joyas, monedas, parque, campo, playa, etc. Hay infinidad, y esto depende del fabricante, el nombre que le quiera dar. Por ejemplo, si vamos a un modo de un detector que diga coin o moneda, la configuración interna de discriminación, sensibilidad y algún otro parámetro estará dispuesta para la mejor detección de ese objeto, en este caso las monedas. También hay otros modos, como pueden ser campo, playa, etc. En el caso de playa, si eliges el modo playa, la configuración que te da el fabricante ya estará ajustada para detectar en un entorno de playa. Pero es más que eso, es solo esto, quédate con este concepto. Los modos de búsqueda son configuraciones preinstaladas por las fábricas, por las marcas de detectores de metales, y te ayudarán a no empezar a cambiar parámetros por tú mismo. Solo seleccionas un modo de búsqueda y seguramente tendrás una detección óptima en el entorno que hayas elegido. Punto número 8. Es importante que el detector que selecciones para ti tenga la diferenciación de tonos, que tenga diferentes tonos para diferenciar los metales que vas encontrando a medida que vas detectando.
Cuando tienes esta característica en tu detector, tienes la posibilidad de asignar un tono grave para los metales ferrosos. Cuando no deseas el hierro y no quieres excavar este tipo de metales, el detector emitirá una señal grave que te dará la pauta de que ya se trata de un metal ferroso. Y en el caso de los metales deseados, de acuerdo a su conductividad, puedes asignarle uno, dos o más tonos agudos. De esta forma, aparte de tener una ayuda visual con la pantalla del detector, también tienes una ayuda auditiva con esta diferencia de tonos. Punto número 9. Aparte de las características primarias que puede llegar a tener un detector, como puede ser la sensibilidad, que es la potencia, y la discriminación, la capacidad de suprimir los metales no deseados, tenemos una serie de características secundarias que no son menos importantes. Por ejemplo, tienes el sistema Pinpoint. Si te habrás dado cuenta, muchos detectores lo tienen incluido. El sistema Pinpoint, para explicártelo sencillo y rápido, pone al detector en modo no movimiento. Entonces, cuando aprietas ese botón, pones la bobina por encima del objeto, vas moviendo la bobina y enseguida te va a centrar el objeto justo debajo del plato. Y esto te lo va a marcar mediante un pitido. De esa forma sabrás dónde excavar exactamente. Después tienes otra característica que habrás notado, que es el notch, que mucha gente no sabe para qué sirve. El notch no es nada más ni menos que una discriminación selectiva. Ejemplo, si estás en la playa y estás detectando continuamente anillas de lata y esas anillas te marcan, vamos a poner un ejemplo, el número 62 en la pantalla, tú mediante el notch puedes quitar o puedes poner para discriminar el número 62, o sea, la conductividad que te da ese número 62. Pero tienes que tener mucho cuidado con el notch cuando empiezas a suprimir objetos o numeraciones, porque muchas veces objetos de oro o interesantes pueden tener la misma conductividad que una anilla de lata y te los puedes llegar a perder. La tercera característica es el threshold. El threshold es un tono umbral, una especie de zumbido que vas a escuchar en los auriculares o a través del detector. Pero esto está recomendado más que nada a usuarios que ya tienen experiencia, porque es un sonido que a mucha gente le resulta molesto, no es una búsqueda silenciosa. Entonces, es una especie de lectura del terreno que va a reaccionar a cualquier cambio de mineralización o si hay algún objetivo a una profundidad determinada. Entonces, tú puedes ver la variación de ese zumbido y darte cuenta de que puede haber algo interesante allí. Y una cuarta característica que podríamos notar, que es bastante común en los detectores, es el volumen de hierro. Esto es sencillo, es nada más, es un botón o una clavija que tienes que activarla o no en el caso de que quieras escuchar el hierro o que cuando detecte un objeto de hierro no te emita ningún sonido, que lo lleves de forma silenciosa. A los detectoristas con mayor experiencia, lo más probable es que le guste escuchar el hierro, porque eso denota también que la zona ha sido habitada, que puede haber objetos también deseados, y eso es una muy buena característica también para tener en cuenta. Y el último punto, el punto número 10. Verás que en las tiendas hay detectores analógicos y digitales, con pantalla o sin pantalla. Los que no tienen pantalla se manejan con perillas, que tú tienes que graduar las diferentes ajustes, como la discriminación, la sensibilidad, el apagado, el encendido, etc. Este tipo de detectores, la información que te van a brindar es auditiva, específicamente. Y en el caso de los detectores digitales con pantalla, tendrás una mayor información. Puedes ver los números de conductividad, que ni bien no son exactos, son una muy buena guía para que te puedas adaptar en el proceso de detección. Aparte te brindará información acerca de la profundidad, acerca de los ajustes que estás llevando en todo momento. Tienen la pantalla por lo general retroiluminada para detectar en condiciones de poca o luz nula. Entonces, nosotros recomendamos tener un detector que nos brinde la mayor información posible. Sí es verdad también que detectoristas muy experimentados prefieren los detectores analógicos, porque tienen menos, podríamos decir que tienen menos filtros y le quitan alguna capacidad, pero la diferencia es muy poca. Entonces,
de acuerdo a la clase de usuario que seas, ya sea novato, principiante o experimentado, puedes elegir cualquiera de los dos. Bueno, espero que les hayan servido todo este tipo de consejos y descripciones, y si tienen alguna duda pueden contactarnos a los números que dejamos en la descripción, a nuestro correo electrónico, que intentaremos contestar a todas sus dudas. Muchas gracias y estamos viéndonos pronto en el próximo vídeo de Tienda Detector.